Este es el primer vídeo del tema 2 en el que vamos a tratar la clasificación de los seres vivos y las características generales de los 5 reinos de los seres vivos. Y por otra parte, en el segundo vídeo que subiremos la semana que viene, hablaremos de los reinos de Monera, Protoctistia y hongos. La clasificación de los seres vivos. ¿Por qué necesitamos clasificar los seres vivos? Pues porque en nuestro planeta hay muchos seres vivos diferentes. A eso se le llama biodiversidad. Y para facilitar el trabajo de biólogos y de científicos, hemos decidido establecer unas clasificaciones. Para hacer una clasificación hay dos tipos de criterios. Tenemos los criterios artificiales y los criterios naturales. Los criterios artificiales son arbitrarios, es decir, están basados en aspectos superficiales, en cosas no científicas. Cada uno los puede aplicar a su manera. Aquí tenéis un ejemplo. Los animales, pues se podrían clasificar animales sin sangre o animales con sangre. Pero eso no es una clasificación que sea válida, porque luego la ciencia ha demostrado que tener sangre, todos los animales tienen algún tipo de sangre, entonces esa clasificación no vale. Lo que pasa es que en una mariposa esa sangre no se ve. O también en voladores terrestres y marinos. Si las mariposas que están sin sangre son voladores, tendrían que estar en los dos grupos, así que no nos valen. Es decir, los criterios artificiales son arbitrarios, no nos valen como forma científica de clasificar. Por otra parte tenemos los criterios naturales, que sí que están basados en aspectos científicos y tienen dos características principales. Por un lado, son objetivos, es decir, no dependen de la persona que los aplique. Cualquier persona que conozca el criterio lo puede aplicar y lo va a aplicar igual que otra persona que hiciera la misma aplicación. Y una segunda característica, y es que son discriminatorios, es decir, tener este criterio clasifica el ser vivo en un grupo y no en otro. Por ejemplo, los vertebrados que hablamos en clase, pues tenemos columna vertebral, tenemos espina dorsal, y los invertebrados no tienen espina dorsal. Si eres vertebrado no puedes ser invertebrado o viceversa. Si eres invertebrado no puedes ser vertebrado. Aquí tenemos esta explicación. Y aquí tenemos, por ejemplo, dentro de todos los animales que aparecen en el dibujo, los que están sombreados, los que no se ven bien, son invertebrados, frente a los que tienen color, que sí que son vertebrados. La clasificación de los seres vivos es tan importante que hay una ciencia que se encarga de eso, que es la taxonomía. Taxonomía se define como la ciencia que clasifica a los seres vivos según criterios naturales, es decir, según criterios científicos. Y para esa clasificación establece una serie de grupos o taxones de organismos con las mismas características. El taxón más pequeño, el grupo más pequeño de seres vivos, es una especie. Si para definir especie usamos el criterio reproductivo, es decir, dos individuos, dos seres vivos son de la misma especie, sí pueden tener descendencia fértil, es decir, pueden tener hijos que sean capaces de tener hijos. Tenemos un caso muy conocido que es el del caballo con el burro. Pueden tener descendientes, pero son las mulas que son estériles y no pueden tener más descendientes. Y sin embargo, los seres vivos podemos tener muchas diferencias entre nosotros, pero somos de la misma especie, independientemente del color de piel, pelo, ojos, altura o tamaño, porque podemos tener hijos que a su vez pueden tener hijos. La taxonomía establece cada vez grupos más grandes para ir incluyendo especies. Pues de esta forma tenemos que un grupo de especies forma un género, un grupo de géneros forma una familia, un grupo de familia forma un orden, un grupo de orden es una clase, un grupo de clases un filo y un grupo de filos un reino. Aquí tenemos el del Homo sapiens, la especie nuestra, somos Homo sapiens, pertenecemos al género Homo, no hay ninguna especie más de este género. Somos de la familia de los homínidos, que a la vez son del orden de los primates, de la clase de los mamíferos, del filum cordado y del reino animal. Pues en el grupo de cordados hay menos individuos que en el reino animal, porque en el animal están los cordados y los invertebrados. Y entre los cordados están los mamíferos, anfibios, reptiles y aves. Así que cada uno de los grupos es cada vez mayor. Por tanto, los taxones son de menor a mayor, especie, género, familia, orden, clase, filo y reino. Luego, como nombrar las especies es una cosa muy importante, hay un acuerdo internacional para usar la nomenclatura binomial. Estos nombres son usados tanto aquí como en Japón, Australia o en cualquier parte del mundo. Esta forma de nombrar los seres vivos fue inventada por Linneo, un científico muy importante del siglo XVIII, y tiene tres normas principales. Por un lado, cada especie se define por dos palabras en latín, por eso son nombres tan raros como Homo sapiens. La primera palabra se escribe con mayúscula, la inicial, e indica el género. Homo, como hemos visto antes, Homo sapiens, pues somos del género Homo. Y las letras se escriben en cursiva o subrayadas, para destacarlas dentro de un texto normal.
¿Vale? Aquí tenemos un esquemita con el Homo sapiens, género Homo, especie Homo sapiens, y el nombre vulgar sería ser humanos. Y aquí tenemos la familia de los felinos, de los grandes felinos, que son todos del género Pantera. Entonces tenemos el Pantera leo, que es el león, el Pantera puma, el Pantera pardus, que es el leopardo, Pantera onca, que es el jaguar. Tenemos que comparten el primer nombre porque son del mismo género, y luego la segunda palabra sirve para definir la especie. De esta primera parte, ¿qué tenemos que recordar? Pues que nosotros, para clasificar los seres vivos, usamos unos criterios naturales, que son sus dos características, objetivos, independientemente de la persona que os aplique, son iguales, y discriminatorios. Si ese criterio clasifica a un ser vivo en un grupo, no puede clasificarlo en otro. La clasificación de los seres vivos usa taxones. Ahora lo repito, de mayor a menor son reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Luego, ¿cómo se define una especie? Pues son dos organismos que pueden tener descendencia fértil, es decir, hijos capaces de tener hijos. Y para nombrar las especies se usa la nomenclatura binomial. Dos palabras en latín, la primera en mayúsculas, la primera palabra indica la primera letra de la primera palabra en mayúscula, la primera palabra indica el género y se escriben o bien subrayados o bien en cursiva. Los 5 reinos. Vamos a hacer un repaso rápido a las características generales de los 5 reinos. Actualmente se usa esta clasificación, que fue ideada por dos científicos también muy importantes del siglo XX, que son Whittaker y Margulis. Y los 5 reinos son moneras, protoctistas, hongos, plantas y animales. Vamos a ver de cada reino los siguientes aspectos: el tipo de células que lo forman, cómo se organizan esas células, si tiene tejidos, el tipo de nutrición que desarrollan y los seres vivos que se incluyen en este reino. Entonces, en el reino monedas tenemos que son todos organismos formados por células eucariotas y además son siempre seres unicelulares. Su organización celular es unicelular. No posee tejidos y pueden ser autótrofos o heterótrofos. Los seres vivos que se incluyen en este grupo, las bacterias. Siempre tenemos esa imagen de la bacteria de la célula procariota que hemos estudiado en el tema anterior, ¿vale? Pero puede tener diferentes formas, más redondeadas, más alargadas o con forma de espiral. Pero bueno, esto no se va a estudiar este año, pero que os suene, que hay bacterias de diferentes tipos, de muchísimos. Luego tenemos el reino protoctista. Este reino incluye organismos que están formados por células eucariotas y su organización celular puede ser unicelular o pluricelular. No presentan tejidos, que es lo que diferencia a las algas de las plantas, y su tipo de nutrición puede ser autótrofa o heterótrofa. ¿Qué seres vivos están incluidos en este grupo? Por un lado los protoctistas, que los vamos a ver en el laboratorio, que tienen formas muy graciosas y algunos pueden ser muy peligrosos, como las amebas, y las algas por otra parte, ¿vale? Que son organismos que son capaces de hacer la fotosíntesis pero que no tienen organización tisular, no tienen tejido. El tercer reino es el reino de los hongos. En este reino está formado por organismos eucariotas, pero cuyas células tienen pared celular, como lo que veíamos en las células vegetales. Su organización celular puede ser o unicelulares o pluricelulares, no presentan tejidos y son heterótrofos. Se alimentan de los restos de otros seres vivos y hay tres grupos principales: las levaduras, que se usan para hacer los pasteles y el pan; los mohos, que habréis visto alguna vez cuando se pone alguna fruta mala o el pan malo, que sale esa especie de pelusilla y ya no te lo puedes comer; y luego las setas, que las usamos para alimentarnos muchas veces. El cuarto reino es el reino de las plantas. En este caso está formado por células eucariotas con pared vegetal. La organización celular es pluricelular. Sí presenta tejidos, que estudiaremos en el tema de las plantas. Su nutrición es siempre autótrofa, siempre hace la fotosíntesis, aunque algunas son carnívoras, pero no, son muy poquitas y son una excepción. Y los grupos de plantas que vamos a estudiar son las hepáticas, que son las plantas más sencillas, que son estas de aquí arriba. Luego los musgos, los helechos y lo que se llaman espermatofitas o plantas con flor, como esta catalpa, que es la que vemos desde clase cuando damos biología. Y el último reino, el reino animal. El reino animal, que es en el que nos incluimos nosotros, está formado por organismos de células eucariotas, pero que no tienen pared celular. Los animales siempre son pluricelulares, sí presentan tejidos y tienen una nutrición heterótrofa. Tienen que coger alimento del entorno para poder nutrirse. Y tenemos dos tipos de seres vivos principales: los invertebrados y los vertebrados. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? Un tigre, una polilla,
un uso de agua, ¿vale? También estudiaremos en detalle los invertebrados y vertebrados en posteriores temas. ¿Qué tenéis que recordar de esta segunda parte del vídeo? Pues que existen 5 reinos de seres vivos. Moneras, todos los organismos formados por células procariotas. Los protostistas, que incluyen las algas y los protozoos. Los hongos, que tienen pared celular y son heterótrofos. Las plantas, que también tienen pared celular, pero son autótrofos. Y los animales, que no tenemos pared celular y nuestra alimentación es heterótrofa. Pues hasta aquí el primer vídeo, espero que os haya servido para entender lo que quería explicaros.